esta vez nos acompaña, como siempre, nuestro querido amigo y estimado amigo Tadeo, que sabe mucho de geopolítica, periodista, muchos años dedicado a los problemas del mundo, y es un libro, es una enciclopedia de lo que sucede en todos los continentes. Bienvenido, Tadeo, una vez más con tus conocimientos para que nos esclarezcas tantas cosas que hay por descubrir. Te escuchamos, tu saludo. Muchísimas gracias, Julio, como siempre, por la invitación, por este espacio, y mi saludo cordial a todos nuestros oyentes, y es siempre una alegría poder estar junto con ustedes compartiendo un poquito más sobre lo que sucede alrededor del mundo, y más tocando estos temas que muchas veces no son bien analizados a nivel internacional y que es difícil conseguir información veraz. Sí, efectivamente. Bueno, esta es la segunda fecha que hablamos del África, el colonialismo, el Reino Unido, Francia, países coloniales que tuvieron un rol muy, no diremos un rol importante en África, al contrario, sometieron a todos los pueblos, o la mayoría de los países del África, sometieron a la más barbarie, explotación y también al esclavismo salvaje. Se llevaron todas sus riquezas, esclavizaron a las personas que vivieron muchos años en ese continente, y se llevaron prácticamente gratis todo. Gracias a ese saqueo, Europa o estos países, tanto el Reino Unido como Francia, Portugal, España, se hicieron ricos gracias a ese expolio. Y en estos momentos continúa con este continente, un continente muy sufrido, atrasado, sometido al esclavismo, a la falta de futuro, pero gracias a Dios ciertos países se están librando a como dé lugar, con una ventanita de esperanza, se van librando de ese yugo colonial que han sido sometidos durante tantos años. Hemos estado hablando el otro día de la situación de algunos países del norte, del centro y del sur. Me gustaría, mi estimado Tadeo, hablar sobre la situación de Argelia y también de Sudán, que en estos momentos tienen un problema actualmente. Sería importante esclarecer la situación de Argelia, y mi pregunta es: ¿cuál es la situación entre Argelia y Marruecos? Porque según tengo entendido, Argelia es un fiel defensor y apoyo del Sáhara Occidental. Por eso te pregunto, ¿cuál es la situación entre Marruecos y Argelia? Muchas gracias, estimado Julio, por esta introducción tan necesaria que estabas realizando. Es interesante analizar las diferentes perspectivas y los diferentes roles de los distintos actores en el África. Cuando hablamos de Argelia, estamos hablando de un país sumamente importante en la producción energética, petróleo, gas, con puertos muy importantes también en el norte del África, como conexión en el medio del mar Mediterráneo, entre un puente bastante interesante. Un país con una gran cantidad de habitantes, un país emergente en pleno desarrollo, y que ha mantenido una política histórica desde su independencia de Francia, una independencia que costó lágrimas, sudor y sangre en una verdadera guerra que, bueno, se vio muy afectada su relación con su colonial, es decir, con Francia, lo cual mantiene una imagen de una Argelia antiimperialista, una Argelia que siempre ha buscado la liberación de los países africanos, ocupando tal vez en su primer
era como país independiente un papel de segundo rol, en segundo plano, no tan relevante a comparación de sus vecinos como Gaddafi en Libia o Egipto mismo. Aún así, ahora se ha convertido en un actor muy importante debido al declive de los países regionales y tenemos una Argelia que es una verdadera potencia militar en la región, siendo uno de los principales compradores de armas de la Federación Rusa y convertido en una potencia bastante envidiable, y su parte en la política de defensa garantiza también que sea un actor, digamos, intocable, al menos para una injerencia armada extranjera. Este papel relevante de Argelia como país antiimperialista lo ha llevado a un apoyo total a las exigencias justas del Sahara sobre su independencia, sobre su reconocimiento como país soberano, y obviamente esto lleva a una disputa y relaciones bastante tensas entre el gobierno marroquí y el gobierno de Argelia, teniendo en cuenta también la dificultosa política interna en Marruecos, donde tenemos al rey, tenemos herederos al trono que se están peleando actualmente por quién va a acceder al trono, si se mantiene la dinastía actual o otra. Entonces hay problemas internos bastante graves en Marruecos, y esto ha llevado al gobierno marroquí a desquitarse contra las fuerzas del Sahara y seguir oprimiendo a este pueblo, lo cual obviamente esto trae su contradicción y la manera de que el gobierno argelino salte a la defensiva, y en los últimos tiempos ha habido una compleja política bastante tensa entre ambos países, lo cual también ha llevado a enfrentamientos en la arena diplomática. Respecto a esta situación, hay que comprender a Argelia que gran parte de su territorio está conformado por el desierto del Sahara, y cualquier crisis en cualquier país vecino se ve repercutido obviamente en su estabilidad nacional debido a que no hay fronteras fijas. Esto es interesante a tener en consideración en cualquier país del mundo a donde veamos fronteras donde podemos analizar líneas rectas. Estamos hablando de fronteras coloniales, y Argelia fue conformada por una división colonial entre Francia, Reino Unido e Italia, y por eso el país tiene bastantes líneas rectas en su división de país, que no coincide con nada con divisiones físicas naturales, sino más bien acá hubo una determinación política de repartición de territorio, y esto dificulta al momento de la administración territorial debido a los diversos pueblos que se mueven de forma constante, entre ellos el pueblo tuareg, los nómades del desierto del Sahara, y entre ellos otros pueblos, y también gran presencia de terrorismo, narcotráfico, contrabando, lo cual dificulta toda la estabilidad argelina. Por eso esta crisis actual en Marruecos y en el Sahara también repercute a Argelia, el cual se ve perjudicada por todas estas situaciones. Efectivamente, he escuchado, no sé, pero tú debes saberlo mejor, Tadeo, de que Marruecos se ha reintegrado a la Liga Africana. ¿En qué cambia la situación respecto al Sáhara Occidental, ya que la mayoría de los países africanos apoyan la independencia, el reconocimiento y por fin esa inestabilidad de todo el pueblo saharaui, tener al menos un sueño de tener su propio país, su propia patria y su propio futuro? ¿Cuál es la situación? Porque han venido en este programa de geopolítica personas que han hecho un espacio del Sáhara y nos han explicado de que Argelia es el apoyo del Sáhara, y sin el apoyo de Argelia prácticamente hubiera sido imposible poder subsistir, porque Argelia nos ha ayudado mucho
mucho en el aspecto económico, en el trabajo, también les ayuda en la educación, Hay muchos del Sáhara que van a educarse a Argelia, pero Marruecos es el país que los odia. Con Mauritania más o menos es tibio, pero con Marruecos existe la mentalidad, porque les pregunté a los saharauis qué piensan las mujeres, el pueblo de Marruecos sobre ustedes, y ellos contestaron que el pueblo de Marruecos les tiene una antipatía, les tienen un odio. Y yo digo, pero el pueblo no tiene nada que hacer porque el pueblo es libre. No, las mujeres marroquíes a nosotros nos odian, no nos ven bien. Lo único de Mauritania, sí, el pueblo de Mauritania, 50% sí nos tolera, pero en Marruecos no. Y Algeria sí nos ayuda. Cuéntanos esa situación. Marruecos, ahora que está en la Liga Africana, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Va a ser bien por el Sáhara o va a continuar igual? Es interesante para analizar esta vuelta, tal vez podemos decir, de Marruecos y su mirada hacia la Unión Africana, porque esto se ha dado en momentos en los cuales Europa, en medio de su crisis, ha dado un poco la vuelta respecto a sus miradas con diferentes naciones árabes, principalmente comenzando desde Medio Oriente con Arabia Saudí, donde de pasar a tener buenas relaciones a tener malas relaciones, también se fue ampliando en la región hasta llegar a Marruecos. Recordemos que el actual gobierno de España fue bastante tolerable con el reino de Marruecos, incluso en España internamente se hablaba que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, era el representante de Marruecos en el país debido a las políticas que tomó España apoyando a Marruecos, incluso traicionando al pueblo saharaui en varias ocasiones y abandonándolos prácticamente. Aún así, España poco a poco fue despegándose de Marruecos y fue tomando medidas que no fueron cayendo muy bien al rey y también a todo su séquito. Recordemos que esta crisis interna de Marruecos es importante a tenerla en cuenta debido a la pelea hacia quién hereda el trono. Es algo que se ha desatado incluso en las últimas semanas, se ha potenciado y es un verdadero escándalo nacional que están tratando de tapar a toda costa. Pero todo esto lleva a que Marruecos tenga que buscar nuevos aliados y haya mirado más hacia el África, cerrando un poco sus fronteras y de esta manera buscando tener algún soporte regional en caso de que Europa definitivamente le termine dando la espalda. Estas políticas en materia internacional son bastante conocidas, incluso lo hemos visto en varios actores diferentes a lo largo del mundo, lo cual es lógico, pero a la vez es una señal de desesperación cuando los aliados te empiezan a despreciar de a poco debido a las otras prioridades que tengan, y esto los deja un poquito a mal traer, y es lo que ha estado haciendo Marruecos en los últimos tiempos, actualizando su política internacional, mirando un poquito más retrospectivamente hacia el África, tratando de salvar algunos aspectos nacionales, pero a la vez ha aumentado todas las ofensivas en contra del pueblo saharaui, lo cual se ha visto también en el escenario en las últimas semanas. Todo esto en medio, y hay que recalcarlo para tener en cuenta, en medio de la crisis política marroquí, la cual es obviamente para distraer un poco la situación mediática, política y social. Se trata de cambiar de tema y apuntar hacia otros puntos con tal de aguantar la situación hasta que se pueda estabilizar un poco. Ok. ¿Y qué es lo que pasa en Sudán? Que es vecino de Argelia, ¿no? Hay que recordar, las personas que nos están escuchando en este espacio, muchas gracias por su presencia, y si tienen una pregunta pueden escribir ahí abajo en el chat, o podría también solicitar
el micrófono y nosotros encantados les damos si tienen alguna pregunta respecto al África. Hoy día estamos tocando el tema del África, es la segunda sesión, diremos que estamos hablando del África, porque en la primera sesión hablamos del África en general, de los países del sur del África, del centro del África y del norte. En estos momentos estamos hablando del norte, en el caso de Nigeria, Sudán, Marruecos, Sáhara Occidental. Ahora le estoy preguntando por el Sudán, qué es lo que pasa en el Sudán, porque en estos momentos hay una crisis en Sudán. Y también hay que recalcar también que Marruecos se está reintegrando a la Liga Africana, y eso, la Liga Africana tiene una posición casi general de apoyo a Sáhara Occidental. Me parece que la mayoría de los países africanos quieren cerrar de una vez por todas ese problema que hay en el Sáhara Occidental, reconocerlos como país. Inclusive hay muchos países africanos que se solidarizan con el pueblo saharaui y quieren solucionar. Me parece que lo consideren como una herida que hay ahí en el continente africano. Ojalá que ese problema del Sáhara se solucione probablemente este año, y que Argelia, que es un aliado del Sáhara, va a cambiar muchas cosas en el futuro, pero eso lo dejaré para un poquito más tarde. Pero cuéntanos, Tano, sobre el problema de Sudán. ¿Qué pasa con Sudán, un país vecino a Argelia? Bien, la situación de Sudán en el último mes fue cuando se dio un estallido interesante a tener en cuenta. En mi sitio web dramainternacional.com, hace un poco más de un mes, realizamos una entrevista a un funcionario del Ministerio de Interior de Sudán, en el cual hicimos una serie de preguntas para comprender un poco más la actual crisis. Creo que es un artículo necesario, después vamos a dejar el link para tener en cuenta algunos detalles interesantes. Primero que nada, Sudán fue gobernado durante más de 3 décadas por un gobierno dictatorial bastante complejo, bastante vendido a diferentes intereses. Al principio coqueteaba con la Unión Soviética, después con los americanos, después con algunos países del Golfo Pérsico. Un gobierno muy acomodado, pero muy que apostaba al mantener a su presidente en el gobierno a toda costa. Esta persona era Omar al-Bashir, y el cual manejaba el país a base de grupos armados. Más allá de tener un gobierno totalitario y además de tener a las fuerzas armadas, también para mantener la dimensión territorial de Sudán, tenía diversos grupos armados que respondían directamente a su nombre. En el año 2019 fue depuesto debido a un levantamiento popular y militar, la población ya bastante cansada de tanta opresión. Hubo una especie de revolución en la cual al-Bashir fue depuesto del gobierno y fue puesto preso, y desde ahí se formó un consejo militar de transición con un gobierno interino con tal de restablecer todos los sistemas y de restablecer el país, y ya no más mediante las fuerzas de grupos armados, sino más bien con una legalidad y con reglas claras como deberían ser las cosas. Aún así, siempre se mantuvieron bastante de estos grupos armados de al-Bashir. Algunos se integraron al nuevo gobierno, otros iniciaron negociaciones de paz y otros se mantuvieron incluso manteniendo la defensa vía armada del anterior régimen. Lo que sucedió hace un par de meses con Sudán fue que uno de estos grupos que apoyaba a al-Bashir, que estamos hablando que era el grupo de las fuerzas de apoyo rápido, se salieron de las negociaciones, hubo una confusión, un debate y bueno, aumentó la tensión que terminó en peleas armadas, en luchas armadas en las principales ciudades del país entre esta fuerza de apoyo rápido, este grupo que apoya al derrocado presidente al-Bashir y que se ha visto como su brazo armado en la actualidad,
y también su brazo político, y el gobierno interino de Sudán, que trata de restablecer toda la grave situación del país. Estos choques armados en diversas ciudades fueron continuados, hubieron choques armados, negociaciones de paz, treguas, pero aún así la situación sigue muy tensa. Cuando hablamos de Sudán, tenemos que comprender un país estratégico, sumamente importante en el corazón del África y con una salida al mar bastante importante también, pero es un país totalmente inestable que desde la época de al-Bashir hasta ahora ha vivido inmerso en conflictos, en grupos armados enfrentándose uno contra otros, lo cual hace que la situación sea bastante complicada y bastante tensa con muchos actores regionales. Pero aquí es donde tenemos que prestar atención de por qué suceden estos estallidos ahora y no sucedieron en los años anteriores, ya que al-Bashir está preso desde el 2019 y sin problema podría haberlo apoyado antes con mayor énfasis. Pero las cuestiones geopolíticas también se imponen en las realidades nacionales. El gobierno interino de Sudán estaba negociando junto con China y con Rusia armar un puerto, potenciar un puerto con una salida del mar estratégica, que lo cual sería utilizada como ruta comercial importante para el proyecto de la nueva franja, de la nueva ruta de la seda de China, el proyecto de la franja y la ruta como se conoce internacionalmente. Y habían varios proyectos de integración de Sudán tanto con los demás países africanos en busca de la paz, en busca del diálogo y la comprensión interna, pero también había una gran relación exterior respecto al nuevo mundo multipolar y la integración de Sudán a este nuevo mundo, alejado un poco de la política oportunista que había tenido el régimen anterior. Y todo esto también repercute en la arena nacional, ya que estos movimientos armados responden a intereses muchas veces ajenos al país, son muy fáciles de manipular para estallar esta serie de conflictos que hemos estado viendo en Sudán en los últimos tiempos. Ok, gracias. Sí, entonces hemos hablado un poco de Argelia, que es el aliado y defiende al Sáhara Occidental. Hemos hablado del problema de Marruecos. Argelia con Marruecos tiene la frontera terrestre cerrada desde el año 94. Ya son muchos años que ya no tiene mucho contacto, y creo que no tienen tampoco relaciones diplomáticas. No se llevan muy bien entre estos dos países, ¿no? Pero bueno, hay una nueva, diremos, un nuevo orden mundial en la geopolítica, que en el continente africano hay un país que es muy diremos, avanzado, diremos, o puede ser un país de vanguardia, que es Sudán, y que pertenece pues a los BRICS. En estos momentos se vocea que Argelia, que ya hemos estado hablando de Argelia, es un candidato muy fuerte para integrar a los BRICS. Egipto también está pidiendo la integración a los BRICS. Arabia Saudita está también pidiendo, como Irán. Toda esta supuesta integración a los BRICS favorece al continente africano. Y también, por el otro lado, mi estimado Tadeo, es que tanto China como Rusia tienen mucho interés en invertir en estos países, en este continente muy atrasado, muy pobre, expoliado, que han sido sometidos a la cruel tortura, porque no hay que olvidar que el Reino Unido fue un país colonialista, pero con un sistema de sometimiento a los seres humanos del África, a un sometimiento, diremos, de bestia,
discúlpeme la palabra, pero lo que sucedió, el nazismo, que hizo el nazismo con los judíos en Auschwitz, lo que hicieron el Reino Unido con las personas del África es peor. Tano lo puede explicar muy bien porque él conoce la historia de las colonias británicas del Reino Unido ahí en África, y también Francia también tuvo un sistema de sometimiento a sus colonias terrible. No sé, pero explícanos, Tadeo, cómo es la situación y en qué favorece esta nueva Siporove que se integra a los BRICS, Argelia, Egipto, Arabia Saudí, todo es, y Sudáfrica, que va a ser preponderante para, diremos, sugerir qué países podrían integrarse a los BRICS, y también la solución, pienso yo, del Sáhara Occidental, porque eso también tiene que solucionarse. ¿Qué piensas, Tadeo? Cuéntanos. Muchísimas gracias por lo que estabas mencionando, estimado Julio, y aquí hay algo importante: memoria. Los pueblos africanos tienen memoria de lo sufrido los años anteriores bajo el colonialismo tanto británico, francés o incluso belga por parte de Bélgica. Y esta memoria los lleva a la situación actual, en la cual ya no se puede seguir confiando en Occidente, ni cuando ellos eran los colonialistas, ni después con sus discursos democráticos y los derechos humanos que han querido también imponer al África para subyugarlo ahora bajo un esquema del derecho internacional o de los designios de la Unión Europea. Como bien mencionaba, los crímenes que se cometieron principalmente por una persona llamada Churchill, Winston Churchill, el cual lamentablemente muchos en América Latina y en Sudamérica idolatran como un gran estadista, pero cuando en realidad no era más que un criminal, y esto hay que decirlo con todas las letras. Y esta figura del Reino Unido dominando y esclavizando a los africanos ha quedado muy grabado en la memoria de los diversos pueblos africanos que buscan su liberación, y de una vez por todas que se lo reconozcan y que se lo traten de tú a tú, como solemos decir, que se lo reconozca y se lo trate como personas y con la dignidad que cada uno merece, sin importar sus rasgos étnicos ni de origen, sino más bien el respeto porque somos humanos. Es lo único que pide el África: respeto y igual de condiciones cuando se hable en los diferentes foros internacionales, y ha sido la lucha continua del pueblo africano. Esta oportunidad que se da con el BRICS y el desarrollo que ha demostrado Sudáfrica de mano del BRICS, esto ha potenciado la imagen y la necesidad de las principales naciones africanas de integrarse a esta organización, que ha demostrado muy buenos resultados económicos y que ha demostrado transformaciones sociales importantes. Esto de la mano del desarrollo económico potencial, principalmente dirigido por China, la parte económica dirigida por China, por India principalmente, y la parte humana, la parte política y el peso también diplomático que representa Rusia. El otro día estábamos hablando con algunas personas de Yemen y decían: Rusia tiene la espada y las monedas la tiene China. Rusia defiende, China es quien construye. Y más o menos en esta unión integral, muchos países africanos se han visto reflejados y han visto la necesidad de esta integración con tal de tener una garantía de crecimiento constante y también bajar en gran manera la injerencia de Occidente, principalmente en el continente africano. Esto ha sido el posicionamiento de Egipto principalmente por cuestiones económicas. Se ha dado cuenta de la necesidad de contar con aliados económicos fiables y que puedan llevar a Egipto, un país con una gran cantidad de población, más de 200 millones, un país con importantes recursos naturales y con una ruta comercial espléndida, que se ha demostrado su potencialidad a lo largo de los años, como el canal de Suez, el cual es
una bisagra importante para el comercio internacional, y a la vez Egipto, al contar con una deuda internacional muy grande, ha tenido que potenciar en gran manera todas sus herramientas para lograr tener beneficios económicos y poder salir hacia adelante. El caso de Argelia, como lo estuvimos viendo anteriormente, debido a su historia tan compleja y repleta de conflictos con Francia, y a la misma vez al ver lo que sucedió con sus países vecinos, Mali abajo, un estado fallido y que la intervención de Francia puso en juego la existencia misma del país. Del otro lado, Libia destruida totalmente por la OTAN, Túnez con golpe de estado y con una inestabilidad política que recién ahora parece estar solucionándose. Argelia se blindó de la mejor manera que pudo, en términos militares, políticos, diplomáticos. Se garantizó de alguna manera la ayuda de las principales potencias emergentes, y ahora está buscando afianzar esta política integral de defensa, primeramente defensa nacional y después para estabilizar el norte del África. Se ha pedido su integración al BRICS, con cara en esta parte más bien política y integración más bien en el ámbito que tenga que ver con respaldo diplomático y apoyo, aunque también tiene su importancia económica para Argelia, marcando tal vez una diferencia con lo que está poniendo como objetivo Egipto en la parte económica. Pero esta transformación y de añadirse estos países al BRICS, seguramente en la reunión de agosto de jefes de estados que se va a celebrar de los principales presidentes del BRICS, en lo cual se va a discutir formalmente la lista definitiva de los países que al menos por ahora se los va a tener en cuenta. En el África es Argelia y Egipto, pero esto no deja de ser algo interesante, porque la integración de estos países y los buenos resultados que se pueden ver reflejados obviamente serviría a que muchos otros países africanos interesados en el BRICS puedan comenzar a desarrollar por las vías diplomáticas y por las vías necesarias estrechar lazos con el BRICS, con el Banco del BRICS, y hasta solicitar ser miembros de esta organización que, como estábamos hablando, ha demostrado su eficacia con resultados tangibles, y esto ha llevado a que diferentes y diversos países del mundo hayan virado y mirado hacia el mundo multipolar complejo, como explicábamos en charlas anteriores. Aquí no se está hablando de que Rusia o China van a imponer su mentalidad y su forma de pensamiento, sino que se habla de las independencias nacionales y del pensamiento nacional sobre todo. Por eso es interesante tal vez hacer también el contraste entre lo que busca el BRICS y lo que busca el globalismo, con su ideología de cancelación cultural y de imposición del pensamiento occidental a las diferentes naciones, que es lo que se ha venido llevando a cabo. Por eso también este BRICS y el mundo multipolar en su conjunto defiende las soberanías nacionales, y esto también ha sido captado por el pensamiento panafricano y pan-árabe, a lo cual también han visto en el BRICS y en el desarrollo de este mundo multipolar complejo, lo han visto como un escudo y un soporte para seguir hacia adelante. Efectivamente. Desde el punto de vista geopolítico, el mundo está cambiando, diremos, en la situación económica y política, ¿no? Geográficamente no existen los mismos países. En el aspecto económico, por ejemplo, muchos países se han dado cuenta de la forma como los países occidentales aprovechan la concentración del dólar, el petrodólar, el dólar, que no solamente es una moneda de comercializar, de comprar y vender productos, sino también es una vía de sanciones, como está sucediendo en este momento con Rusia.
es una forma de sancionar, como sucede también en Venezuela, en Nicaragua, Irán, muchos países que toman esa forma de sanciones económicas a través, ¿por qué? Porque les es fácil, porque comercializan con el dólar. Entonces muchos países se han dado cuenta y dicen, no, esto no es una forma libre de comercializar. Entonces, si el mundo se está dividiendo, los países quieren el multilateralismo y otros países quieren continuar con el sistema que tenemos actualmente, que es el unilateralismo, la verticalidad. Te sometes a las reglas que nosotros imponemos o sanciones económicas. Y en cambio, en el otro sistema, el multilateralismo, el primer paso, pienso desde mi punto de vista, Tadeo, es el respeto a la soberanía, respeto a los pueblos, respeto a las riquezas, el respeto de poder negociar de tú a tú. Tú pones esto, cuánto cuesta, y la negociación se da de tú a tú. En cambio, con el dólar no es el sometimiento. Y prueba de esto, estimado Tadeo, está en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cuando los países, en el caso de Argentina, por ejemplo, que pidieron dinero prestado, aparte pagan muchos intereses, pues le obligan, uno de los requisitos es para pedir dinero a estas entidades del banco que prestan dinero a muchos países, le dicen que primero ellos tienen que liberar su economía. Segundo, el Estado tiene que estar en su mínima participación económica, y el libre mercado. ¿Se dan cuenta? Es una forma de sometimiento. Si no, no te prestamos dinero. En cambio, en el nuevo banco de desarrollo de los BRICS, ese requisito no es necesario, porque le prestan dinero y le dicen para qué, pero respetan su soberanía, respetan su moneda. Por eso muchos países en estos momentos dicen, y se están librando, diremos, del dólar. Ya no quieren comercializar con el dólar, y con el otro sistema de los BRICS, ellos pueden comercializar con sus propias monedas, o como en el caso que Rusia ha decidido, es respaldar al yuan. Este contexto, mi estimado Tadeo, favorece a muchos países emergentes, muchos países emergentes. ¿Y en dónde se encuentran estos países emergentes? En Latinoamérica, por ejemplo, y también en el África, el continente más golpeado, el continente donde todos los días emigran miles y miles y miles de personas que se arriesgan a cruzar ese mar, que todos los días mueren miles de personas para tratar de llegar a España, a Francia o Italia por mejorar un poquito su vida. Y los países occidentales, que han sido ricos gracias a la riqueza de ese continente africano, no se han apiado, ni siquiera les abren los brazos para que bueno, vengan ustedes y sean inmigrantes aquí. No, les niegan un poquito de felicidad, un poquito de dignidad. ¿Se dan cuenta? Ojalá que este cambio que se está dando en la geopolítica sea a beneficio de todas las personas que habitan en este mundo. Y ustedes saben que nosotros no tenemos una vida eterna, pero el tiempo que nos queda de vida, pues hay que vivir, como dicen, con un poquito de dignidad. Este planteamiento, mi estimado Tadeo, de justicia social, de la geopolítica, sería también, y es necesario, el cambio también de los países emergentes. ¿Cómo entiendes tú este cambio que se está dando en el multilateralismo, y en qué favorece a los países emergentes? Sobre el aspecto económico que estabas mencionando, es interesante interpretar y tener en consideración que
una cadena que ata a muchos países para subyugarlo y mantenerlo en la esclavitud son estas cadenas económicas en las cuales se asegura desde las potencias occidentales, desde una élite económica mundial, se aseguran de tener atados a sus designios a la mayoría de los países del mundo, principalmente aquellos que pueden representar una diferencia en el mundo o que tienen importantes recursos naturales, los cuales son necesarios para diferentes industrias específicas que se manejan en Occidente. En el caso del África, lo mencionábamos la charla en la semana pasada, pero creo que es necesario volverlo a repetir, la Comunidad Financiera Africana, el CFA, en el cual se mantiene esclavo a más de 15 países africanos a través de la moneda del franco francés, o el CFA como también se le llama. Es la moneda que imprime Francia, en lo cual Francia administra prácticamente la economía de estos países africanos, principalmente del África Occidental, y todos están esclavos de los designios de Francia. Hace no mucho tiempo, respecto a estos aspectos económicos, habíamos estado charlando con un amigo en República Centroafricana que se llama Gregory Dongobada, y este amigo comentaba respecto a la política que utilizó la República Centroafricana para liberarse del franco francés y a la vez mantener una política soberana económica. Y ellos eligieron la formación de una criptomoneda nacional, la cual trajo muy buenos resultados y que, si bien estuvo combatiendo con varias trabas burocráticas a nivel nacional, logró salir y logró una financiación importante que poco a poco está transformando la realidad de República Centroafricana, el cual también era un estado fallido y la situación era muy compleja, recordando que cuando asumió el gobierno de Bangui únicamente controlaban la capital del país y el resto estaba a manos de grupos armados, y poco a poco fueron estabilizando el país. Esta moneda que ellos propusieron, que se llama Sango, es sumamente interesante para ver cómo un país, incluso pobre y muy limitado, buscó sus propias herramientas para salir hacia adelante. Y creo que la dignidad de los pueblos africanos y su ejemplo de reinventarse y de luchar es sumamente importante a tener en cuenta. Y algo similar fue, de alguna manera República Centroafricana copió lo que había hecho anteriormente Venezuela con su criptomoneda el Petro, lo cual es importante tener mención porque fue pionera en América del Sur, en América Latina, como país que vio una vía de escape por estos métodos. Como bien mencionabas, desde el mundo unipolar se busca subyugar a través de los diversos organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o incluso la OMC, la Organización Mundial de Comercio, con sus trabas, con sus requisitos, con sus sanciones, y todo esto tiene el mismo fin, que es condicionar a los países para que respondan a los intereses que ellos mismos dictaminan. Pero por el otro lado tenemos un mundo que se ha ido diversificando, ha ido buscando otras formas, principalmente gracias a estas sanciones de Occidente. Jugaron como un boomerang, si bien afectan a los países dándole un golpe importante a sus economías, también esto se le ha vuelto en contra a aquellos que han afectado y han sancionado a diversos países, pues estos países sancionados han buscado maneras y otras alternativas de poder salir hacia adelante a través del comercio internacional, a través del diálogo, a través de la cooperación, y esto se ha venido diversificando. Hay muchos mercados importantes, emergentes, muchos países que te van a respaldar económicamente sin pedirte nada a cambio, más allá de una alianza políticas y también económicas ida y vuelta que generalmente se dan en el comercio internacional. Estamos hablando de países como Turquía, que ha apostado incluso en el norte del África bastante fuerte, países como Irán, que también han tenido su presencia en el África, China, India, países en el sudeste asiático también que han ampliado sus mercados de una manera indescriptible en los últimos años y que cada vez abarcan más. Principalmente hay que tener un ojo en Indonesia y Malasia y su desarrollo también
económico y potencial a lo largo del mundo. Incluso aquí en Argentina, en Vaca Muerta, un yacimiento importante de gas. La principal compañía actual es una compañía de Malasia, Petronas, la cual se ha especificado en la extracción de petróleo y gas y está haciendo sus diferencias y compitiendo mucho mejor que Chevron y que las compañías norteamericanas en estas áreas. Entonces vemos que ya no hay un mundo como hace 10 años atrás tal vez, en los cuales habían pocas oportunidades, sino que ahora hay un abanico muy amplio de oportunidades y de factores internacionales que juegan a beneficio de los países que quieren defender su soberanía nacionales. Hay alternativas, hay muchas maneras ahora en el comercio internacional de poder superar las sanciones, incluso de lograr grandes avances en materia de desarrollo y en materia de mejorar la calidad de vida. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que comprender esta formación de este escenario sumamente importante que se ha estado dando a luz en los últimos años. Gracias, Tadeo. Muchas gracias a todas las personas que se están incorporando en este espacio. Muchas gracias. Tenemos la suerte de tener a Tadeo, que es un profesor que conoce geopolítica. Hacemos este espacio de información de lo que otros medios no informan, con la transparencia y sobre todo la verdad. Les pedimos, por favor, que nos ayuden a retuitear este espacio para que otras personas al menos tengan un poquito más de conocimiento y de formación de lo que es la geopolítica. En estos momentos estamos tratando el tema de el África y el continente africano y sus problemas, el problema del colonialismo, el Reino Unido, Francia. ¿Qué hicieron esos países coloniales con ese continente? El caso de Bélgica también, el caso de Portugal, España también tuvo colonias, muy pocas, pero también tuvo. Estamos informando en este espacio sobre el África. Y si tienen algunas preguntas, pueden escribirnos abajo en el chat o también pueden solicitarnos la palabra, pueden hacer también directamente su pregunta. Vamos a leer ahí algunas personas que han escrito aquí. A ver, aquí dice Alicia Bomberta. Ella dice, se pregunta, Churchill en documentales lo retratan como un gran líder. Gracias por estos espacios que nos ayudan a entender y conocer de la historia geopolítica. Después dice, Alicia continúa, dice, tema muy interesante, gracias. Después dice, ¿cómo nos afecta a nivel Latinoamérica las decisiones del BRIC tomando en cuenta que Brasil forma parte del mismo? Pregunta. Después, Cliver Juan, saludo. Hola a todos. Hace 3 semanas, creo, mi estimado Tano, o 2 semanas, hablamos sobre Latinoamérica y los BRICS, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una pregunta, ¿cómo nos afecta en Latinoamérica los BRICS por Brasil? Bueno, es una ventaja que Brasil esté en los BRICS. Es una ventaja, ¿no? Cuéntanos algo, Tadeo. Es interesante porque también la semana pasada estábamos hablando de la necesidad de una cooperación sur-sur entre África y Sudamérica y Latinoamérica, la cual es sumamente clave e importante para potenciar ambas regiones de cara al BRICS. Al igual que Sudáfrica, en el África representa al BRICS y es una puerta abierta. Lo mismo es Brasil para los países de Sudamérica y de América Latina en general. Habíamos analizado en ocasiones anteriores sobre las diferentes potencialidades dentro de la región para ingresar al BRICS, pero también habíamos visto que hay muchos problemas internos todavía en la región que deben ser subsanados antes de estos avances, y creo que es lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos.
Argentina tiene un gran problema económico, es difícil que sea aceptada en el BRICS, al menos de manera rápida, y más en un año electoral como es el que está atravesando Argentina con elecciones en octubre, por lo cual muy probablemente en esta ronda de ingresos al BRICS que se van a charlar en agosto, Argentina esté fuera de los papeles, por más de que Brasil haya dicho lo contrario, pero una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se haga en temas internacionales. La región de Sudamérica primero debería enfocarse en una reintegración, que es lo que se ha estado buscando la semana pasada en la cumbre sudamericana en Brasil. Debería volver al UNASUR y a los pensamientos sudamericanos. El eslogan de Telesur, disculpen que lo vaya a mencionar, pero ellos decían nuestro norte es el sur, y creo que debería ser la mirada de los países sudamericanos, pensar en el desarrollo nacionales con una proyección a largo plazo, y la integración regional, que esto también tiene que ser interpretada de manera correcta, porque en años anteriores cuando se hablaba de integración, y incluso se puede repetir el mismo error de que se quiera poner a Brasil como una potencia regional y que todos los demás países se estén atados a los designios de Brasil, y eso sería cometer un error muy grave. Por eso primero se necesita una recuperación integral de los diferentes países económicamente, contar con una estabilidad también política necesaria, una unión sudamericana responsable, con buenos desarrollos, con planes a futuros, tanto política con parte de la UNASUR como económica de parte del Mercosur. Lamentablemente el Mercosur no pasa de una unión aduanera, incluso con muchas deficiencias y con muchas contradicciones. Entonces, a modo de integración, Sudamérica debería aprender de lo que sucedió en el sudeste asiático con la ASEAN, y de esta manera el bloque sudamericano podría integrarse mucho más sencillo y con muchas mayor ventajas al BRICS, y también como parte de la nueva ruta de la seda propuesta por China. Es mejor siempre negociar como bloque y como países unidos en conjunto que individualmente, y esto también tiene que ser interpretado a nivel regional. El papel del BRICS en la región sumamente importante para la estabilidad política y para la defensa de soberanías nacionales. Yo creo que si no fuera por los países del BRICS, más precisamente por Rusia, China y la India, países como Venezuela, Nicaragua o Cuba estarían en grandes apuros. Pero gracias a Dios estos países estuvieron en el momento histórico justo y aportaron su grano de arena para mantener la estabilidad regional, porque si se hubiera dado en otras ocasiones y verdaderamente todo el continente se hubiera visto perjudicado por unas cuestiones que no quisiéramos ni siquiera dimensionar, como una guerra casi a nivel continental en caso de que hubiera sucedido algo grave en Venezuela. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlo en cuenta, hay que dimensionar el papel que juega el BRICS, pero también hay que dimensionar los objetivos locales a solucionar y subsanar primero, para luego entrar en una conformación mucho más estable, mucho más segura, y que tenga también su seguridad jurídica internacional y también se logre potenciar en los desarrollos económicos nacionales de cada pueblo. Gracias, Dan. Hablando del colonialismo que sufrió el continente africano, no hay que olvidar el papel que desempeñó también la OTAN. La OTAN también estuvo en África. Hay un país que ha sido víctima de la intervención de la OTAN y que prácticamente es un país que no existe, y si existe es solamente el nombre, porque antes de la intervención de la OTAN, ese país no era un país tan pobre y atrasado. Al menos tenía muchos proyectos y un futuro prometedor. Estoy hablando de Libia.
la OTAN intervino en Libia. Bueno, y cuéntanos, Tadeo, ¿cuál es la función de la OTAN? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo intervienen? ¿Cómo someten al continente africano los países coloniales? Porque si bien es cierto, Francia está pasando por un momento crítico en las protestas, la inestabilidad laboral. El pueblo africano, francés, está teniendo conciencia, rechazan a Macron, rechazan la guerra que está habiendo en Europa. ¿Cómo está la situación del rol de los países coloniales? Porque siguen teniendo el pensamiento colonial. ¿Cómo se encuentra esta situación de Libia, la OTAN y Francia en estos momentos? La OTAN siempre fue el brazo armado de los Estados Unidos y de eso no cabe duda. Fue su creación, fue su engendro, como dirían los norteamericanos, es tu bebé. Es así cuando quieren deslizarse la responsabilidad de algo, es su bebé, la OTAN. Entonces todos los designios y todo lo que suceda de la OTAN, más allá de las responsabilidades nacionales, principalmente en el caso de Libia, de Francia, porque Francia fue responsable del aniquilamiento y la destrucción de Libia y del magnicidio de Gaddafi, como dijo aquel periodista tan galardonado francés Thierry Meyssan, que él dijo que agentes secretos franceses fueron los que asesinaron a Gaddafi para que no pueda hablar. Y eso es la realidad y hay más evidencia de eso que de otra cosa, por lo cual ese romanticismo que quiso imponer Estados Unidos de que el pueblo ajustició a su líder es nada más que una verdadera y única mentira total. Entonces el caso de Libia fue atroz, la destrucción total de uno de los pueblos más desarrollados del África, y si me dejarás expresar un poco más, hasta que te diría que uno de los más avanzados en el mundo, con una democracia directa, funcional, no representativa sino directa, a través de consejos populares en los cuales el pueblo tenía toda la palabra y forjaba sus propias definiciones, y una repartición económica justa en las cuales todas las ganancias petroleras eran coparticipadas con cada uno de los ciudadanos. En algunos países lo que hacen es las ganancias las derivan a ministerios y los ministerios después dan presupuesto. No, en Libia el dinero iba directo de la venta petrolera al bolsillo de los ciudadanos, y eso logró la transformación nacional que representó Libia. Mencionabas anteriormente esta crisis de miles de inmigrantes que tratan de llegar a Europa a través del África, y el único país que actuaba de represa para evitar estos acontecimientos era la Libia de Muammar al-Gaddafi, del coronel Gaddafi, y él lo dijo en reiteradas ocasiones: si a mí me pasa algo, o si Occidente se meten con nosotros, miles de africanos van a ir hasta sus casas, les van a inundar Europa de africanos, de inmigrantes, y no van a saber qué hacer. Y esa profecía de Gaddafi se cumplió. No por nada Gaddafi llevaba más de 40 años en el poder guiando la revolución libia, y era un gran estadista, y todo lo que él decía tenía sus razones y sus porqués de fondo, que la historia finalmente les terminó dando la razón siempre a Gaddafi. La actualidad de la OTAN sigue siendo este instrumento de intervención, principalmente con Francia a la cabeza en los países africanos, pero se ha visto retrocediendo de manera constante. Por eso en charlas anteriores decíamos que Estados Unidos había retrocedido a su primera trinchera de defensa, esto es América Latina y principalmente Sudamérica, y que por eso teníamos que estar atentos debido al aumento de la injerencia de Estados Unidos en la región. Por eso las visitas del Comando Sur constantemente a cada uno de los países de la región. Ahora el envío de tropas a Perú va de la misma mano de este retroceso de Estados Unidos, que trata de mantener su vanguardia principal ahora en América Latina, en América del Sur, y no tanto en África.
Y bueno, la OTAN se está viendo enfocada en el conflicto en Ucrania, por lo cual ha perdido grandes proporciones en países africanos, principalmente en Mali, donde hubo una revolución y asumió un gobierno anticolonialista, antifrancés, muy caracterizado, y también lo mismo se ha visto repercutido en Burkina Faso y en República Centroafricana, en las cuales han marcado un faro, un cambio regional. Dentro de unos pocos meses hay elecciones en Senegal, se espera también un vuelco de la población senegalesa hacia los movimientos panafricanos, y así como un efecto dominó, la injerencia extranjera de Francia, que es el brazo de la OTAN en el África, ha ido cayendo. Incluso Macron en su última gira por África no le ha ido muy bien. El mismo presidente del Congo lo enfrentó y le dijo unas grandes verdades en su cara, diciéndole cómo Francia participó en la masacre de la población congoleña, de cómo participó en diferentes misiones de genocidio, principalmente a través de esa operación turquesa, en las cuales las fuerzas francesas eran las responsables de mantener la paz, con sus cascos azules, de la ONU también, que han hecho grandes estragos y males en el África. Entonces todo esto nos lleva a pensar en un retroceso de Francia, pero aún así en estos momentos en el África sigue siendo una situación bastante tensa, con el apoyo a diferentes grupos. Un escritor africano, creo que era de Kenia, había escrito hace no mucho respecto a cómo también el gobierno francés mantiene a los diversos grupos terroristas, yihadistas, principalmente en el África sahariana, que también tienen sus estragos en países como Níger, en países como Chad y también a través del Boko Haram hasta Nigeria. Entonces la pregunta del millón siempre es la misma: ¿de dónde sacan estos grupos terroristas armas? Quienes lo financian, de cómo no se pueden encontrar esas cuentas internacionales que le giran dinero. Bueno, todo es parte de las mismas maniobras de siempre de las potencias, que todavía juegan a debilitar a gobiernos débiles en la región del África, con tal de que sigan dependiendo de Francia. Francia todavía mantiene una estructura bastante organizada en el África Occidental, que es su actual fortaleza, pero eso no impide que trate de hacer algún daño al resto del continente. La OTAN como estructura armada ya no está en las condiciones de llevar a cabo alguna campaña abierta en el África. Por A o por B, diferentes países africanos se han despertado del sueño y ya no son tan manipulables como antes, y tampoco se va a permitir una injerencia abierta como fue lo que sucedió en Libia. Han cambiado los tiempos y ya no están en las mismas condiciones que antes. Al menos no se puede tocar el norte del África, el sur del África tampoco, y algunos países en el África Central se han vuelto bastante complejos, los cuales impiden una intervención abierta de la OTAN, pero puede seguir esta clase de intervenciones, como hemos visto, a través de la economía, a través de las sanciones o a través de grupos armados que estén haciendo el trabajo sucio que años anteriores desarrollaba la OTAN o Francia en sí mismo de manera directa en el África. Sí, efectivamente. Ahora último, en Latinoamérica, mi estimado Tadeo, hubo la reunión de los presidentes latinoamericanos. Brasil, presidente Lula está promoviendo nuevamente la UNASUR, que la unidad de los países latinoamericanos, y que sería bueno que se unan de nuevo para que, como tú dices, cuando estén unidos es mejor la integración a los bloques de los BRICS, y pueden tener todo el mismo beneficio todos los países, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Pero después de que se reunieron, el presidente Lula recibió, como no debería ser de otra forma, lo recibió el presidente Maduro, igual como lo recibió todos los presidentes, con honores que es su investidura de ser presidente.
y conversaron. Y parece que el presidente Lula, en uno de sus discursos, dijo que lo que sucedió con el presidente Maduro hay un mal relato y que esas cosas no deben repetirse más. Y después de terminado la reunión de presidentes, hubo dos presidentes, Lacalle y Boric, dijo que lo que está sucediendo en Venezuela no es un relato, es un hecho real de violaciones de derechos humanos. Y Lula, que es una persona muy centrada, tiene tantos años de experiencia, es una persona que sabe perfectamente lo que hace, dice, o lo que dice y hace. Hay una total coordinación. Dijo lo siguiente, que cuando el presidente Chávez, elegido democráticamente, se le hizo un relato como si fuera un diablo, al año y medio le dieron un golpe de Estado y continuaron con el relato de que él es el diablo. Y hubo una propaganda tan fuerte y que todos los presidentes latinoamericanos se contagiaron y se hicieron y creyeron en ese relato de que Chávez era el diablo y que Maduro también es el diablo. Pero no hay que olvidar que Venezuela recibe en estos momentos más de 929 sanciones. Yo hice un espacio con las personas de Venezuela de diferente posición política y ellos comenzaron a hablar de lo que es la vida en Venezuela. Y ellos, un caso que ellos hablaban, decía, la gasolina es muy barata en Venezuela. Y sabes, las personas que tienen mucho dinero ahí pagan exactamente lo que nosotros, la gente pobre o la gente que tenemos poco dinero, pagamos. Y son ellos los que tienen grandes autos, Ferraris y todo. Ahí se importa todo, se importa. Ellos, sin embargo, critican al gobierno. Y nosotros pedimos de que se debe subirse la gasolina para que las personas que tienen más dinero paguen más. Y son ellos los que se oponen, dicen que no. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué cuento esto? Porque lo que sucedió con Gaddafi también fue un relato. A Gaddafi se le hicieron un relato de que él era el diablo. Igual que le hicieron a Saddam Hussein, el diablo. Y, pues, como dice mi estimado Tadeo, a Gaddafi lo asesinaron fuerzas especiales de Francia. Y Irak también, a Hussein, también lo asesinaron prácticamente. Entonces es que primero viene el relato y después viene pues el engaño. Por eso no hay que creer todo lo que se dice, ¿no? Y Lula dijo, yo lo sé, lo que le hicieron a Chávez, de lo que le señalaron que él era el diablo, porque a mí me hicieron ese relato. Y no se olvide que yo estuve preso más de un año, porque me hicieron a mí un relato también. Y mire dónde estoy. Salí libre, el Poder Judicial me limpió, el Estado me indemnizó ese año y medio que estuve, y además el Estado me pidió perdón por todo lo que hice. ¿Se dan cuenta? El relato. Por eso Lula le contestó a Lacalle y al presidente Boric, cuidado con lo que dicen, porque a mí me pasó lo mismo que le pasó al presidente Chávez. Por eso es importante lo que dice Tadeo de lo que sucedió con Gaddafi, o lo que está sucediendo con el caso de estos momentos de la guerra que están habiendo en Ucrania, en Rusia. Para continuar, mi estimado Tadeo, hay dos temas que podríamos verlo el próximo viernes. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Hablar nuevamente de la situación entre Ucrania y Rusia, en la situación porque está cambiando la situación, o hablar de los países, de los paraísos fiscales. Eso también es una forma de la geopolítica, el poder. Eso es parte también de la forma colonial y de la forma de los países
que quiere también someter a otros países. ¿Cómo es posible, por ejemplo, Liechtenstein es un país tan pequeñito, pero mueve una cantidad de dinero? ¿Por qué tanto poder un país tan pequeñito y tiene más de 76 grandes corporaciones que invierten dinero ahí? Eso es bueno también saber por qué la acumulación del tesoro, los paraísos fiscales, por qué existen los paraísos fiscales. Eso también es una forma también de, diremos, de concentrar las riquezas, pero no riquezas legales, sino riquezas que no pagan impuestos, que son empresas, grandes consorcios comerciales, que no quieren pagar lo que deberían pagar en sus respectivos países y eluden el pagamento de los impuestos. Eso también es parte de ver qué es lo que sucede en nuestro querido continente y el mundo. ¿Qué te parece, Tano? ¿Paraísos fiscales o Ucrania? Como bien mencionas, el día viernes convendría hablar tal vez de la situación Ucrania-Rusia, la cual se ha visto tensa con los constantes ataques ucranianos contra la población civil ya dentro del territorio ruso, principalmente en la región de Belgorod, la cual ha escalado todavía más un poco la situación que ya venía bastante complicada, por lo cual creo que por temas de urgencia y de prioridad el día viernes vamos a hablar sobre Ucrania-Rusia, esta nueva escalada en las tensiones y en este conflicto armado. Y el día lunes podríamos hablar sobre los paraísos fiscales. Es interesante, tuve la oportunidad hace exactamente 1 año y medio de estar en Liechtenstein, por lo cual conozco muy bien la zona y podemos hablar bastante sobre esta unión entre diferentes países pequeños que existen: Panamá, Liechtenstein, Suiza, Mónaco, Andorra, y la conexión con paraísos fiscales, lavado de dinero y diversos delitos, los cuales también tienen su conexión con el estado de Delaware en Estados Unidos, el principal estado paraíso fiscal del mundo y del cual también es originario Joe Biden, por lo cual creo que va a ser una charla extraordinaria si la dejamos para el día lunes y hablar de estos paraísos fiscales. Ok, muchas gracias. Entonces, quedamos así el viernes en el mismo horario de 11:30 hasta la 1 de la tarde, hora peruana. Ustedes pueden calcular el horario donde estén y en donde viven y qué países, porque hay personas que están aquí en estos momentos, en este espacio, en el cual agradecemos a todos y a cada uno de ustedes, para que vengan el próximo viernes. Vamos a hablar de Ucrania y Rusia. Yo diría Ucrania entre paréntesis OTAN, porque ya no me parece que no es Ucrania, es la OTAN a través de Ucrania. Pero bueno, hablaremos de ese tema, ¿no? Y el lunes hablaremos los países de los paraísos fiscales. Vamos a publicar este tema. Les pido a todos ustedes, gracias por su compañía, y les pido que nos ayuden a retuitear estos programas para que las personas se enteren de lo que está sucediendo en nuestro querido mundo, el mundo y la geopolítica. Es importante. Y también quiero agradecer, como siempre lo hago en mis programas del espacio de geopolítica, a mi estimado Tadeo, que conoce, es un libro abierto, porque conoce la geopolítica, y es un lujo tenerlo en este espacio, porque ustedes se están dando cuenta que él sabe muchos temas, y sobre todo de la geopolítica. Continuando con el tema de África, también el África, en estos momentos existe tres, podemos separar al África del sur, del centro y del norte, mi estimado Tadeo. Del norte está Argelia, está Libia, está Marruecos, está el Sáhara Occidental, que yo aspiro, y hemos hablado de que el Sáhara debe tener su independencia, su reconocimiento, y espero que ahora Marruecos está entrando
de nuevo a la Liga Africana. Espero que ahí le digan, ya pues Marruecos, deja tranquilo a Sáhara y hay que solucionar este problema. Pero ojalá, yo tengo la esperanza que de este año no pasa, que el Sáhara va a ser un país libre, como debería ser. Cuéntanos esa historia que el otro día nos contaste, Estadio, del norte, centro y sur del África. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia económica y qué interrelación hay entre todo el continente y los países del norte del África, del centro del África y del sur del África, por favor? Bien, la semana pasada habíamos diagramado para tener un orden un poquito más estructurado la situación en el África. Dijimos el sur del África con cabecilla en Sudáfrica y los países fronterizos virando de alguna manera y sosteniendo estas posiciones, dígase países como Namibia, Zambia, Zimbabue, todos los países que están más en la zona sur del África y con Sudáfrica a la cabeza, siendo Sudáfrica una potencia regional y miembro del BRICS. En el norte del África habíamos interpretado a tanto Egipto como Argelia, Egipto por la densidad poblacional, Argelia por el poderío militar que representa, como dos países importantes a tener en cuenta y que la estabilidad del África del norte del África pasaba por sus manos. Y luego hacíamos en la zona central del África hacíamos dos diferencias: África occidental con Nigeria a la cabeza y África oriental con Etiopía a la cabeza, teniendo en cuenta tanto densidad poblacional como también sus desarrollos que han tenido en los últimos años. Habíamos también distinguido que en el África podríamos tener dos grandes diferencias: el África del Sahara, del norte, con una población principalmente musulmana, y después el África subsahariana, y que poco a poco estas poblaciones se iban volviendo un poco más mixtas, como es el caso de Nigeria, donde si bien la mayoría es población religiosa musulmana, también tenemos una importante población cristiana, y desde ahí hacia el sur del África la mayoría cristiana del país, lo cual distinguía una distinción en el aspecto de vista religioso y también en las alianzas entre los diversos países en el África, con esta mirada también puesta desde una perspectiva religiosa. Pero aún así, desde el norte a sur, de este a oeste, el África encabeza una lucha que toma la bandera de la ideología del panafricanismo, esta ideología de liberación del África, de la redención final de los pueblos africanos en su búsqueda por la libertad y la soberanía y las independencias nacionales. Como bien mencionabas, esta misma lucha es la que también representa el pueblo saharaui entre la opresión que sufre de parte de Marruecos. Y estas formas de pensamiento fue diagramada por diversos líderes que incluso tenían diferencia entre ellos, pero que entre todos llevaron a cabo sosteniendo estas banderas. En el sur del África, Nelson Mandela en Sudáfrica es un representante digno de esta lucha por la liberación. También lo es en Zimbabue Robert Mugabe, quien, en Occidente siempre fue difamado y se habla muy mal de Robert Mugabe, más allá de la crisis económica que sufrió en los últimos años de gobierno. Robert Mugabe era el terror del Imperio Británico y verdaderamente hasta sus últimos días mantuvo una dignidad bastante fuerte en representación del humilde pueblo y combativo de Zimbabue. Más en el norte del África teníamos a Gamal Abdel Nasser en Egipto, Gaddafi, tantos líderes africanos que han levantado las banderas para esta liberación continental y que en la actualidad se ve reflejada en líderes bastante interesantes para analizar. El África, además de ser un continente inmenso, es muy diverso, muy rico en pensamientos y también en desarrollo político. Los actuales líderes que deberíamos tener en cuenta: Cyril Ramaphosa en Sudáfrica, indudablemente, en el norte del África a Al-Sisi, el presidente de Egipto,
hay que seguirle el hilo porque verdaderamente Al-Sisi fue responsable de quitar la cabeza a esa serpiente que era la Hermandad Musulmana, una creación del Imperio Británico y también del Estado de Israel para dividir a los países árabes y hacerlos pelear entre ellos, por lo cual Al-Sisi en Egipto fue responsable de contrarrestar esta influencia de la hermandad musulmana en el norte del África. En la zona centro hay que tener especial atención al presidente de Uganda, que también fue atacado y está siendo atacado en las últimas semanas por los medios occidentales. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, el cual, si bien lleva muchos años en el poder, ha demostrado una gran sapienza en el desarrollo de la política estructural de Uganda como país y también en el desarrollo continental, pensándolo en su integración con el nuevo mundo multipolar, principalmente con Asia y con el sudeste asiático. Una persona muy inteligente, el señor Museveni, al cual hay que prestar mucha atención. Luego, los países que habíamos mencionado del eje que se había separado de Francia, Mali, Burkina Faso y República Centroafricana, hay que prestarle atención a Assimi Goïta, el presidente, el general Goïta de Mali, el cual ha llevado políticas muy interesantes que hay que tener en cuenta y que hay que ver desde un aspecto tal vez más militar, más beligerante, pero ha estado haciendo cosas muy interesantes en esta región del mundo. Por lo cual, y también voy a mencionarlo porque he tenido la oportunidad de hablar con personas allegadas, esto es en Guinea Ecuatorial, con Teodoro Obiang, tanto con Teodoro Obiang como presidente como con Teodorin Obiang, Negena Magasogo, el cual es Guinea Ecuatorial, un país pequeño, insular y continental del África, despreciado y tan difamado internacionalmente, pero la realidad interna en Guinea Ecuatorial, y más gracias a la explotación petrolera de los últimos años, es muy diferente a la que nos cuentan, por lo cual hay que tener tal vez la mente un poco más abierta. Guinea Ecuatorial, uno de los únicos países del África con predominio del idioma español, un hermano, tendría que ser gran hermano de los países sudamericanos y aprender de su resistencia pese a las adversidades, que ha sufrido muchas contrariedades de parte de Francia y de España. Nuevamente, Francia metido en las diferentes crisis a nivel continental en el África. Como actores principales, yo creo que teniendo en cuenta estos diferentes dirigentes, podemos tener un pensamiento un poquito más preciso respecto al desarrollo armonioso de la política en el África. Ninguno de estos dirigentes coinciden plenamente entre ellos, pero sí van a coincidir en la defensa internacional, en la defensa de sus soberanías nacionales y de cara a un mundo mucho más amplio. Repetimos hasta el cansancio, este mundo multipolar que se propone no es que todos piensen igual que Rusia y que China, porque ni siquiera Rusia y China mantienen políticas con pensamientos similares, ni mucho menos la India. Entonces vemos que este mundo multipolar es un mundo en el cual la diversidad de opiniones es tolerable y en la cual se rescata la defensa de las soberanías nacionales, y en la vereda del frente el mundo unipolar con la cabeza en los países anglosajones, los cuales diseminan la cancelación cultural y esta búsqueda de eliminar las culturas de los países para imponer una cultura que ellos mismos han creado en los últimos años, que ni siquiera se debería llamar cultura, es la anticultura, es el liberalismo en su máxima expresión, la cual lleva a la transformación del pensamiento de los pueblos para atarlos, subyugarlos, volverlos zombies bajo los intereses de los países occidentales. Entonces, esto es el África actual. Habría mucho que analizar porque habría que hablar de cada uno de los diversos gobiernos, pero bueno, a tener en cuenta en el África actual presidentes como Museveni en Uganda, Al-Sisi en Egipto y Cyril Ramaphosa y todo lo que está haciendo desde Sudáfrica. Efectivamente, gracias. No se olvide el próximo viernes de 11:30
hasta las 13 de la tarde, o sea, a la 1 de la tarde, hablaremos la situación que está sucediendo en Ucrania con Rusia. Va a ser un espacio que vamos a hablar de lo que está sucediendo en la guerra entre Ucrania, yo diría Ucrania, OTAN contra Rusia. No olvidemos que el Donbass ha tenido y ha venido sufriendo desde hace casi 9 años de un bombardeo y de una discriminación, que todo eso lo vamos a hablar, de todo eso vamos a hablar con mi estimado Tadeo, de lo que sucede y está sucediendo en Ucrania. No se olviden, el próximo viernes hablaremos de la guerra entre Rusia y Ucrania, o Ucrania, la OTAN contra Rusia. No se olviden, y el próximo lunes, igual como tenemos este tiempo, hablaremos los países paraísos fiscales. ¿Cuál es este rol de los países llamados los paraísos fiscales? Son pequeños países que concentran cantidades de riqueza, cantidades de dinero, donde muchas empresas transnacionales depositan ahí su dinero, evadiendo millones de impuestos, hacen sus triquiñuelas, pero de eso y todo vamos a hablar el día lunes a la misma hora. Continuando con el programa, me gustaría, Tadeo, hacerte unas cuantas referencias. Por ejemplo, luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo. La grandeza de la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Otro dice, ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Y por último, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. Lo que acabo de leer lo dijo una persona que es el símbolo, uno de los símbolos o referentes de ese continente, Mandela. Mandela. Cuéntanos un poquito, Tadeo. Tú sabes y debes tener mucho más conocimiento que yo de Mandela. ¿Qué es Mandela por África? Un continente durante tantos años sometido a una esclavitud, sometido a una explotación, donde los seres humanos eran considerados subnormales. El Reino Unido los trataba como si ellos no lo consideraban como seres humanos, de donde Francia los explotaba, los exprimía, les ponían cadenas. Cuéntanos, ¿qué es Mandela para ese continente, por favor, Tadeo? Verdaderamente la imagen de Mandela sigue siendo más que muy valorada en todos los países africanos. Es interesante que lamentablemente en Occidente se nos ha vendido un Mandela mucho más light, un Mandela mucho más tibio tal vez del que fue el Mandela histórico, Mandela guerrero, que no se callaba, como bien mencionabas, todas esas frases, cada una de esas frases golpeando en el lugar más duro del pensamiento egoísta y egocéntrico, con sede en el yo y no en pensar en el prójimo, en las personas que tenemos cerca, en transformar y cambiar las realidades. Y ese Mandela que sufrió, que luchó, que se cayó varias veces, que se levantó, que persistió junto con la resistencia del pueblo sudafricano hasta acabar con el apartheid, es un ejemplo de la dignidad, de la resistencia y del pueblo africano en su máxima expresión. Creo que Mandela resume las luchas
de liberación de los pueblos del África en una manera muy gloriosa y muy única, en la cual fue sufrir todo lo que sufrió y salir vencedor incluso. Hay que recordar esta composición bastante diversa en la estructura del gobierno de Sudáfrica, incluso histórica, entre los mismos enfrentamientos entre el Reino Unido contra los Boers, estas personas originarias de Holanda, del Reino de los Países Bajos, y todo el conflicto interno que hubo, y cómo ambos grupos también utilizaron y explotaron a la población originaria del Sudáfrica, y cómo Mandela logró aunar todos los sectores. Y esto es algo interesante a tener en cuenta, porque no únicamente Mandela resistió con sus protestas y también con su lucha armada y política, sino que también venció y logró integrar todos estos factores a la paz y la estabilidad de un nuevo Sudáfrica, ya no caracterizado por la violencia, por la represión, por la muerte, por la discriminación, sino un África en los cuales todos los sectores históricos tienen que tener un protagonismo, cumplir su rol y desarrollar el África. Es interesante analizar que muchas de las empresas africanas, incluso la administración de los puertos en Sudáfrica, todavía está en manos de los Boers, de los Afrikaans, es decir, estas personas de origen holandés principalmente, también como sectores financieros y también económicos de gran importancia todavía siguen en manos de personas de origen británico, descendientes de británicos en Sudáfrica, pero aún así todos estos factores se aunan en la defensa de los intereses nacionales en la actualidad, y esto se logró con Mandela. Mandela logró no únicamente defender al africano en sí, sino defender el significado de la vida y abrir el camino hacia la paz. Entonces es interesante tener en cuenta todas estas perspectivas cuando se habla de Mandela, y también lo que él ha significado para el Sudáfrica actual, todos los desarrollos, incluso todos los desafíos futuros que todavía persisten en Sudáfrica. Hay muchas cosas todavía por hacer, pero todo esto se hizo realidad gracias a que hubo una persona como Mandela que puso un alto, que alzó la voz y que logró los resultados que tenemos en la actualidad. Por ende, Mandela sigue siendo hasta el día de hoy en Sudáfrica y en los países africanos en general una voz y un faro para saber hacia dónde dirigirse. Pese a las diferentes realidades que toquen atravesar, siempre es necesario contar con estas voces que nos ayudan a tener la mirada bien puesta y a tener la brújula apuntando hacia el lugar correcto. Gracias, mi estimado Tadeo. Hemos llegado a la parte final del espacio. El tiempo pasa rápido, siempre se nos queda preguntas, siempre se nos queda temas que deberíamos haber tratado, pero espero que les haya gustado este espacio. Hay una canción, hablando de Mandela, hay una canción que canta Madiba, Nelson Mandela por siempre, escúchanla. Madiba, escrito por André Rieu. Nelson Mandela por siempre, Madiba. Es una canción muy bonita, es una canción que refleja el pensamiento de Mandela. Mandela, un ejemplo para las personas que quieren hacer el bien, las personas que quieren solidarizarse, un ejemplo, Mandela. Mandela estuvo muchos años preso, detenido, y el presidente Leclerc, que se lo tuvo preso, y después lo liberaron porque hubo mucha presión internacional. Y cuando él llegó a ser presidente, le perdonó la vida, le perdonó a su enemigo, y él se le escapó unas cuantas lágrimas, y él pensaba que Mandela lo iba a odiar, y él le dijo: no, yo no tengo por qué odiarte, y le perdonó. Un gran ejemplo de humanidad de Mandela. Son pocas personas que hacen eso, haber estado tantos años
preso, privado de su vida, por el hecho de ser libre, por el hecho de quitarse las cadenas, por el hecho de reivindicar de que ellos les pertenece ese país. Mandela, Nelson Mandela, un ejemplo. Ojalá que el mundo tenga muchos Nelson Mandela, muchos de corazón, de sentimiento, de amor al prójimo, todo por nada, todo. Dio la vida por su país y por todo el continente. Se solidarizó con todo el continente. No toleraba esa forma de discriminación, racismo. No lo toleraba. Y yo creo, hablando del racismo, Tano, antes ya para terminar, y el racismo sí continúa todavía, pero en África, ¿cómo se siente el racismo? ¿Todavía hay sectores, gobiernos racistas en África o ya prácticamente no existe? El racismo se ha trasladado a la política internacional, donde hemos visto que hay los dirigentes europeos toman de manera deplorable a los líderes africanos, los desprecian, los maltratan, los tratan como personas subdesarrolladas, incivilizadas, y eso se ha visto de una manera continua en la política internacional y en el trato de Occidente hacia el África. Internamente en el África ya no hay gobiernos racistas, gobiernos supremacistas de minorías gobernando sobre las mayorías, al menos en cuestiones étnicas esto ya no existe. Pero sí se ha visto y todavía se ve lamentablemente este maltrato, estas políticas internacionales que se aplican desde Occidente hacia los países africanos. Pero una reflexión breve, lo sucedido en Libia, que lo llevó a un estado fallido, una minoría extremista yihadista con el apoyo de diversos gobiernos, principalmente de Qatar, llevaron a esclavizar y vender en las plazas públicas en Trípoli, esto hace algunos años, no actualmente, pero sí sucedió hace algunos años, de vender esclavos a personas negras, subsaharianas, venderlas como esclavos en los comercios en Trípoli, en la ciudad de Misrata y en el enclave que tenían, ahora ya no, en la ciudad de Sirte. Por lo cual esto sí se ha visto de algunos sectores minoritarios, totalmente repudiable, pero es la locura que los llevó la OTAN con sus drogas y con todo lo que han destruido en Libia y destrozado a una sociedad entera. Bueno, la llevó a también estos hechos totalmente repudiables, igual que la destrucción de la ciudad de Taberga, donde había una ciudad que era étnicamente africana en Libia, la cual fue totalmente destruida y sus habitantes fueron perseguidos, esto en el año 2012-2013, por el gobierno, entre comillas, de transición en Libia, la colonia que habían fomentado desde Occidente. Eso como casos entre paréntesis. Después podemos mencionar que el comercio humano también es una forma de discriminación. Esta gente que comercia con las vidas tanto de algunos gobiernos, principalmente esto se daba en la ciudad de Darfur en Sudán, el tráfico de personas y el contrabando de órganos, todo totalmente amparado por los cascos azules de la ONU. Estos casos son verídicos. Y también, bueno, este contrabando de personas del África hacia Europa en balsas es también triste y lamentable, pero es todo bajo las mismas políticas. ¿Y quién permitió todas estas cuestiones? Bueno, más allá de los actores regionales, también hay actores geopolíticos internacionales que fueron quienes ampararon cada uno de estos delitos. Sí, efectivamente. Bueno, llegamos al final del espacio. 1 hora y media estuvimos con este espacio de geopolítica. Espero que les haya gustado. Espero que nos acompañen el próximo viernes. Hablaremos sobre Ucrania y Rusia, el conflicto que en estos momentos se está desarrollando en Europa y que
la situación está cambiando y que Ucrania está bombardeando ciudades rusas, y eso y mucho más hablaremos este viernes, porque la situación se está yendo a otro ámbito, pero qué mejor que lo cuente y nos enseñe lo que realmente pasa en Ucrania y Rusia, Tadeo, que él sabe perfectamente el tema de la geopolítica, las causas de esta guerra y sobre todo el conflicto que podía haberse evitado, pero el viernes explicaremos por qué no se evitó esta guerra, porque en una guerra se pierden vidas, se destruyen ciudades, se pierden ilusiones, se pierden familias, se destrozan familias. Una guerra no es lo ideal, pero en parte también es porque no hay líderes políticos, porque si hubieran líderes políticos, líderes comprometidos con la humanidad, con el progreso, con el desarrollo y sobre todo con la paz, hubieran impedido esta guerra. Pero como no hay líderes, sino hay simple y llanamente maniquíes, mequetrefes, que son dominados por una potencia, en este caso Estados Unidos. Es lamentable que Europa se haya convertido en un vasallo de Estados Unidos. Estados Unidos lo maneja, es dueño de la OTAN y también es dueño casi de la parte económica de Europa. No saben con quién se están metiendo, pero eso y mucho más hablaremos el día viernes y esperemos que nos acompañen en el próximo espacio, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para su información. Sí, Tadeo, te escucho para que te despidas. Muchísimas gracias, estimado Julio, como siempre, por el espacio, y muchísimas gracias a cada uno de los compañeros que nos acompañan en estos encuentros. Es siempre una alegría poder verlos y también poder conversar con cada uno de ustedes. Si hay alguna duda o algún comentario, no duden en escribir un mensaje privado y lo vamos viendo y hablamos un poquito más. A veces no podemos profundizar en muchos temas, pero es siempre interesante poder escucharlos y poder aprender los unos de los otros. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes. Estamos en contacto y como siempre nuestro compromiso con la verdad. Un fuerte abrazo.